Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que podemos hacer en caso de que nuestra cuenta de TikTok haya sido suspendida o haya sido bloqueada y los posibles motivos o causas por los cuales esto puede suceder o esto puede haber sucedido. Así que bueno, empezando con la última parte, con lo de los motivos, vamos a elegir, bueno, la verdad es que son muchísimos, pero vamos a tratar de dar como los más importantes o los más comunes. Y bueno, empezando por el primer motivo es el tema de la edad. TikTok restringe o suspende todas las cuentas que sean menores a 13 años, porque para ellos una persona que tenga menos de esa edad no tiene como el suficiente criterio para aceptar los términos y condiciones de la aplicación. Por eso si eres menor de 13 años automáticamente se va a suspender la cuenta. Hay que tener, digamos, ser conscientes de que inclusive por colocar la edad en nuestra descripción del perfil, por ejemplo, colocar en la descripción que tienes 11, 12, 10 años, automáticamente TikTok como que tiene algo para detectarlo y también bloquea la cuenta. Bueno, está prohibido realizar copias no autorizadas de la aplicación. No se puede, digamos, subir material que tenga amenazas contra otra persona o que, digamos, incite a la violencia física contra alguien en específico, contra otra persona. No podemos suplantar identidades de terceras personas. Está prohibido promover el contenido sexual dentro de TikTok. No se puede utilizar o intentar utilizar o usar el servicio o la cuenta de otra persona, de un tercero. No podemos subir contenido que tenga derechos de autor, o sea, que los infrinja el copyright o que tenga publicidad que no sea autorizada. No podemos subir material que difame, que sea obsceno, que sea ofensivo, pornográfico, odioso o provocativo. No podemos publicar contenido que sea racista o que sea discriminatorio. Debemos cumplir con todas las políticas de la comunidad. No podemos revelar información privada de terceros y cualquier material que aliente o proporcione instrucciones para una ofensa criminal o actividades peligrosas o que tenga, digamos, las instrucciones para autofligirse daño también automáticamente provocan la suspensión de la cuenta. Algo importante y es que también hay algunas recomendaciones para que nuestra cuenta no vaya a ser suspendida. Y es que, por ejemplo, colocar de perfil una imagen con el logotipo o la corona de TikTok puede provocar que nos suspendan la cuenta. O colocar en la descripción algunas palabras como por ejemplo free o pues gratis, decir que algo es gratis o que en este link van a tener algo gratis. También nos puede provocar la suspensión de la cuenta porque TikTok valida eso. Y bueno, algo muy importante en cuanto a, digamos, el uso de la aplicación es que si por ejemplo TikTok detecta que en un corto periodo de tiempo dice demasiados me gusta o demasiados comentarios, también la puede bloquear porque no es razonable. Es decir, si estás pasando videos me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta y comentando sin ni siquiera leer o ver el video completo, eso también lo detecta TikTok y la bloquea la cuenta, porque la idea es que no esté simplemente dando me gusta o comentando por hacerlo, sino porque de verdad lo amerite. Entonces la podría bloquear. Bueno, pasando ya digamos, de las posibles infracciones que podemos haber cometido. Cuando TikTok nos bloquea la cuenta, nos debe llegar un correo que dice acceso suspendido, bueno, está en inglés, y en ese caso ya podemos iniciar con el proceso. Lo más recomendable es que enviemos un correo en el cual expliquemos, digamos, la situación y para que el equipo de TikTok lo valide. Entonces los correos a los cuales podemos escribir son feedback@tiktok.com, son privacy@tiktok.com y antispam@tiktok.com. En cualquiera de esos correos podemos escribir, y bueno, en la descripción vamos a colocar el nombre del usuario, o sea, el nombre de nuestra cuenta que fue bloqueada, y vamos a colocar cualquier dato que pueda ser relevante para que las personas que lo puedan validar tengan como más clara la situación y puedan determinar si amerita o no que se levante la suspensión o el bloqueo de nuestra cuenta. En caso de que el correo que ellos nos devuelvan, digamos, no sea favorable o sea negativo, hay que tener en cuenta que digamos, las monedas que tengamos acumuladas, los regalos, inmediatamente se van a perder porque ellos van a cancelar la cuenta o la cuenta sería cancelada definitivamente. Y bueno, TikTok no realiza ningún tipo de reembolso. Si llegamos a ese punto, es decir, si el correo da respuesta y no es favorable, es decir, no retiran el bloqueo, la suspensión, ya en ese caso lo único que podríamos hacer sería eliminar nuestra cuenta, es decir, borrar esa cuenta suspendida definitivamente y crear una nueva. También podemos enviar un correo a feedback@tiktok.com para que nos eliminen la cuenta
el contenido como tal, o desde la aplicación podemos ir a nuestro perfil en la opción de yo, luego el menú, administración de cuenta, administrar cuenta, y en la parte de abajo vamos a encontrar la opción para eliminarla. Entonces en este caso solamente quedaría como de última opción pues volver a empezar, crear una nueva, teniendo en cuenta que aquí pueden recibir nuevamente los videos, validando de pronto cuál pudo haber sido el que infringió las normas, y pues obviamente no subir ese tipo de contenido nuevamente. Si tienen preguntas o dudas las pueden dejar en los comentarios, y bueno, vamos a estar pendientes para responderlos en cuanto pueda. Y nada, nos vemos en un próximo video.